Hola, hola. Ahora voy a resolver la siguiente sumatoria. Bueno, esta sumatoria mm, no tiene una fórmula directa, es decir, no podemos llegar y resolverla. Habría que hacer ciertas operaciones para poder llegar a un resultado que nos sirva. Nos piden desde el 1 hasta el enésimo término. Bueno, en primer lugar, podemos usar fracciones parciales en todo esto de la siguiente forma. Voy a poner acá un asterisco para señalar que vamos a trabajar con esta expresión de acá. Y lo vamos a reescribir aquí. Cama 3, cama 5. La idea es escribirlo porque, o sea, es escribirlo así y después separarlo en algo, que ahí lo voy a mostrar cómo, y con el objetivo después de poder buscar cierto patrón. Porque, por ejemplo, vamos a llegar a esto. Queremos separarlo en algo de esta forma. En un A, K más 3, más un B, que es un coeficiente que no conocemos y queremos calcular ahora con las fracciones parciales. Entonces, si se dan cuenta, aquí estas cosas se van a ir eliminando. ¿Por qué? Porque después nos vamos a dar cuenta que acá este vendría a ser como el A sub k y este vendría a ser el A sub k más 2. Porque ¿qué pasa si yo acá el A sub k lo reemplazo con k más 2? K más 2 más 3 me queda k más 5 que corresponde a esto. Por lo tanto, voy a ir sumando y restando los A sub k y los A sub k más 2. Entonces nos va a quedar una serie telescópica, pero con un desfase como de dos términos, por así decirlo. Bueno, primero tenemos que hacer esto, eso sí. Así que sigamos. Bueno, en este caso con las fracciones parciales, lo que podemos hacer acá es sumar esto. Entonces nos va a quedar una suma de estas fracciones, pero con estos coeficientes de arriba, con el A y B. Entonces la parte de arriba, para hacerlo de forma como correcta, quedaría así. Entonces este se multiplica con ese. En este caso, no es siempre así. En este caso es así. Sumo fracciones. Va, perdón. Entonces acá el denominador quedaría k más 3, k más 5. Y quedaría más b, k más 3. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos eliminar esto multiplicando ambos miembros de la ecuación por k más 3, k más 5. Entonces se nos van a ir como les mencioné y nos quedaría menos 10, nos va a quedar en la parte del numerador, ¿no? Entonces podríamos multiplicar el tiro a por k más 5a más bk más 3b. Luego podemos identificar que acá, en la parte derecha, podemos factorizar por el k. Sería a más b, que serían los términos que tienen el k. Entonces dejamos el k afuera. Y podríamos dejar los términos libres aparte, o sea, 5a más 3b, que serían los términos que están acá. Por la parte izquierda podemos decir que tenemos el menos 10 más 0 veces un k, ¿cierto? Porque esto queda 0 y se nos va. Pero podemos dejarlo así para que se entienda mejor, ¿cierto? Entonces acá podemos igualar, por ejemplo, el 0 con esto, porque nosotros sabemos que el resultado de esto es 0k, ¿cierto? Por lo tanto, a más b tiene que ser 0. Entonces, en base a esto, tenemos una primera ecuación, que sería que a más b vale 0. Y luego tendríamos una segunda ecuación, que sería con los términos libres. Nosotros sabemos que todo esto tiene que valer menos 10. Entonces, 5a más 3b tiene que ser igual a menos 10.
Y nos queda un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y afortunadamente tenemos dos ecuaciones, así que podemos resolverlo sin problema. Bueno, de la primera podemos despejar la A. Podríamos decir que A es igual a menos B. Y luego en la ecuación 2 reemplazamos la A por menos B. O sea, sería 5 por... Reemplazamos la A por menos B. Y lo demás sigue igual. Juntamos acá estas cosas, sería menos 5B más 3B sería menos 2B menos 10. Acá multiplicamos por menos 1, se va a hacer la forma como correcta, ¿cierto? Nos va a quedar que 2B es igual a 10. Entonces la B, disculpen, después acá multiplicamos por un medio. Entonces la B quedaría 10 partido en 2 y esto es 5. Y de la ecuación 1 tenemos que la A es igual a menos B y la B vale 5, entonces sería menos 5. Entonces acá tenemos los resultados. Una vez lista una vez hecho esto, nosotros podemos volver a la suma original, que era así. Aquí me equivoqué. Era con un K, porque la variable es K. Eso. Así que hay que corregirlo. K del 1. Está bien. Así está bien. Y reescribimos todo esto. Todo esto se convierte en esto, ¿cierto? Y ya conocemos los valores de A y B. Así que sería A, que sería menos 5, K más 3, más el B que valía 5, listo. Bueno, acá podríamos sacar el 5. El K vale 0, perdón, vale del 1 al N. Sería menos 1, K más 3, más 1, K más 5. Y este 5 está multiplicando toda esta suma. Bueno, como les decía, acá ustedes lo que podrían hacer, si es que no se les ocurre, por ejemplo, en estos problemas casi siempre, bueno, hay como varias formas de hacerlo. Al menos la forma más sencilla o más segura, por así decirlo, sería dándole valores. Por ejemplo, consideramos que la K vale 1, que es el valor inicial. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 1 dividido en 4 más 1 partido en 6. Ese sería como el primer término, ¿cierto? Cuando la K vale 2, sería menos 1 más 3, 5 más 1 partido en 7. Cuando la K vale 3, al menos así lo hacía yo al principio cuando no entendía bien esto. Y era bien útil, porque así no se equivocan. Menos 1 partido en 6 más 1 partido en 8. Voy a llegar hasta el K igual 4. 7 y 1 partido en 9. Bueno, obviamente todas estas cosas se están sumando, ¿cierto? Yo los puse hacia abajo para que se entienda mejor. Entonces, fijémonos. Si se dan cuenta, aquí tenemos el término 1. Acá, ¿cierto? Es todo esto. Y fíjense que está compuesto por un menos un cuarto más un sexto. Si miramos más adelante, este un sexto está positivo y aquí aparece negativo. ¿Y cuándo aparece? Dos términos después. O sea, 1, 2, aquí aparece. O sea, este se va a ir con este, ¿cierto? Después fijémonos. ¿Qué pasa con el siguiente? Con este. Un séptimo aparece positivo acá y acá no, vuelve a aparecer negativo.
Entonces podemos decir que estos de acá se van a ir borrando con estos, ¿cierto? Pero estos, ponerle un color como verde. Estos de acá se conservan porque en ningún momento se van a borrar. En otras palabras, o si lo quieren hacer como se los mostraba, que era como con los rectangulitos. Supongamos que esto es el término que está con negativo. ¿Ya? Recordemos que esto era lo que está acá, en toda esta columna. No sé dónde ponerlo. Esto es el A sub K. Y este es el A sub K más 2. Entonces, aquí esto voy a hacerlo acá mejor, abajo. Si se dan cuenta, estos son los que están en verde. Estos aparecen negativos acá. Estos son los que están acá. Estos de acá se van a ir eliminando. Esto de acá se va con este. Y así. Se van a ir eliminando. ¿Qué nos va a quedar? Nos van a quedar los dos últimos términos. Recuerden que este era la sub K. Y este era la sub K más 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Aquí estábamos en el 1. Avanzamos. Este es el 2, ¿cierto? Cuando el K vale, toma estos valores. Entonces, estos son los que permanecen. Si se dan cuenta, cuando están en negativo, o sea, estos que están acá en negativo permanecen. Que son los que están acá. Después va a llegar un punto en que vamos a llegar hasta el n. Pero ¿qué pasa? Como son la misma cantidad de términos, en el fondo esto va a seguir avanzando hasta el n más 1 y hasta el n más 2. ¿Ya? La cantidad de términos es la misma. El tema es que esta va a empezar siempre desfasada, va a empezar más adelante. Si se dan cuenta, estos dos rectángulos tienen la misma longitud, pero están desfasadas. Por eso yo lo hago así. Si lo quieren ver de otra forma, podríamos ver qué pasa. Por ejemplo, cuando el k vale n menos 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el primer término, que sería menos 1, dividido en k más 3. Sería n menos 2, que vale el k más 3. Más 1, n menos 2, más 5. ¿Esto en qué nos queda? Nos quedaría... Este es un término. Voy a hacerlo hacia el lado ahora. O hacia abajo, hacia abajo. Ya. Sería menos 1. Acá el n se queda ahí y quedaría más 1, ¿cierto? Más 1 en n más 3. Listo. Cuando el k vale n menos 1, sería menos 1 en n menos 1 más 3 más n menos 1 más 5. Entonces esto nos va a quedar n menos 1 dividido en n más 2 más 1 dividido en n más 4. Y cuando vale n, quedaría n más 3 más 1 dividido en n más 5. Entonces fijémonos qué pasa acá con estos términos finales. Podremos decir que acá quién se va a eliminar. Se nos elimina este con este, ¿cierto? Y así va a ir pasando con este, con uno que esté más acá, y con este término con uno que esté más arriba. Y si se dan cuenta, es lo mismo que sacamos a partir de este gráfico. Al final van a persistir solamente los dos últimos positivos y con los dos primeros negativos.
de acuerdo a esta fórmula, o sea, lo que fuimos calculando. Entonces al final lo que persiste va a ser esto. Por lo tanto, el valor final de esta suma, o sea, el valor de... ¿cuál era? Podemos escribir lo que teníamos acá, que sería... Esto vendría a ser a la suma de menos un cuarto menos un quinto. Eso sería menos un cuarto menos 1 partido en 5 sería menos 9 10 20 más los dos del final que persistían. Entonces acá esto lo multiplicamos, sería menos 9 partido en 4 más 5 y más 4 y 5 y listo. Este sería el resultado final de la suma. Si se dan cuenta, bueno, este ejercicio algunos tienen como una forma directa, que se les enseñan a veces cuando les pasan la telescópica en la fórmula, pero nunca está de más revisar cómo hizo la segura y revisarlo así de esta forma. Y como comprobando cómo se comporta, porque a veces no es tan directo, no está tan claro como en este problema, así tan explícito. Así que eso, espero hayan entendido. Cualquier cosa me preguntan. Hasta la próxima.